Acompáñenme por favor a Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 3 al versículo 11. Y en nuestras Biblias seguramente lleva como título Partícipes de la naturaleza divina. Amén. Así lo debe de tener en su Biblia también, yo lo tengo así en la mía. Seguramente en su Biblia debe estar de la misma forma, el mismo título. Y vamos a darle lectura a este capítulo de 2 de Pedro 1, del 3 al 11. Y dice así la palabra de nuestro Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaran a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no les dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás, porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así es que, hermanos, como aquí nos menciona, nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada para ser salvos. Toda la obra es de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. De Él es la obra. Por gracia, dice la palabra de Dios, son salvos, somos salvos. Entonces no tuvimos que hacer nada, solamente el sacrificio de Dios, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es el que cuenta para la salvación de nuestras almas. Amén. Pero, hermanos, déjenme decirle que Dios puso en nosotros, al salvarnos, por su gracia y por su amor, puso también fe en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos creer en Él. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos usar esa fe para creer y obedecer. Para salvar nuestras almas no tuvimos que hacer absolutamente nada. Nuestro Señor Jesucristo es el que pagó por nuestros pecados. Y nosotros no tuvimos que hacer ni una obra para que Él nos salvara. Él simplemente, por su gran amor y misericordia, fue que nos salvó. Y Él fue el que nos eligió. Pero sí dejó en nosotros fe. Y por medio de esa fe, nosotros debemos hacer algo. Debemos demostrar esa fe, creyendo en Él, y por lo cual debemos obedecer a la palabra de nuestro Dios. Amén. Así es que tenemos un trabajo que tenemos que hacer nosotros. No solamente quedarnos solamente en una fe estacionada, diciendo que creemos en Dios, pero no hay obras, no hay frutos de esa fe. Nosotros tenemos que creer en Él, tenemos que confiar, y por medio de la fe que nos ha dado, tenemos que dar fruto de esa fe. Amén. Y eso es lo que vamos a ver en esta parte de la palabra de Dios, en este capítulo de 2 de Pedro. Dice, vamos a iniciar con esta enseñanza, y dice en el versículo 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Así es que, hermanos, nosotros, el Señor ya nos dio herramientas. Con la salvación viene la fe a nuestra vida, y vienen un sinfín de herramientas que el Señor nos provee por medio de su palabra, por medio de la fe. Y nosotros debemos de hacer uso
de esas herramientas. ¿Para qué? ¿Con qué fin nosotros debemos de hacer uso de esas herramientas? Para nosotros así reflejar la gloria y la excelencia de Dios. Amén. Porque dice la Biblia que nosotros fuimos creados para alabar a Dios, fuimos creados para gloria de su nombre. No fuimos creados para hacer y tener una vida plena aquí en la tierra. Fuimos creados para alabarle a Él, para volver otra vez a su presencia. Fuimos creados para reconocer a nuestro Dios, para creer en Él. Amén. Para predicar su palabra, para compartir el evangelio. Para ello fuimos creados. No fuimos creados para otra cosa. Entonces nosotros debemos hacer uso de esas herramientas que Dios ya nos dio. Y una de ellas es la fe, y las otras las vamos a encontrar en su palabra, en el conocimiento de la palabra de Dios. Para ello, nosotros debemos, como creyentes, empezar a conocerle. Y el hermano Caleb nos está compartiendo los días viernes acerca del conocimiento de la Biblia, acerca del conocimiento de Dios. Y eso es muy importante, porque cuanto más nosotros vayamos creyéndole a nuestro Dios, más vamos a empezar a acercarnos a su presencia. Más vamos a empezar a creerle. Más empezaremos a amarle cada día más, a necesitar más de Él. Él va a crear esa necesidad en nosotros que nos va a impedir apartarnos de su presencia. Amén. Por eso es importante el conocimiento, y todas esas herramientas Él ya nos las dio. La fe y todas las promesas que están escritas en la Biblia. Amén. Acompáñenme a Juan 17:3. Y dice la palabra de nuestro Dios: y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Amén. Ya ven cómo la vida eterna proviene de conocer al Padre y conocer al Hijo. Por ello es importante conocerle, y todas las herramientas que Dios nos da están escritas en su palabra. Amén. Dios nos ha dotado de todo lo suficiente para vivir una vida diferente. Por la mañana estábamos escuchando una prédica de un pastor cercano a la familia, y es bien importante que nosotros, él decía que nosotros tenemos que mostrar esa luz a nuestro semejante, a las demás personas, que nosotros como creyentes no podemos seguir teniendo una vida como un incrédulo, como alguien que no ha creído en Dios, como alguien que no ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que ser esa luz. Nosotros, si nos decimos que creemos en Jesucristo, verdaderamente tenemos que mostrar algo diferente. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso, y Él ya puso esas herramientas. No tenemos pretexto de por qué llevar una vida igual o regresar a una vida que anteriormente teníamos, cuando tenemos todas las herramientas necesarias que Dios nos ha dado para tener una vida diferente y mostrar esa luz a los demás, porque nosotros debemos de ser luz a las demás personas. Amén. Así es que es importante. Dios ya nos dio esas herramientas y son importantes para cada uno de nosotros. Y seguimos avanzando. Dice más adelante en el versículo 4, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaran a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa del pecado. Amén. Así es que todas esas herramientas que Dios ya nos dio, nos va a hacer partícipes de la naturaleza divina de Dios. Vamos a ser partícipes de un nuevo nacimiento. Esa es la naturaleza divina de Dios, un nuevo nacimiento a nuestras almas, a nuestras vidas. Nosotros ya no podemos ser igual. Nosotros, los que creemos en Cristo, hemos nacido de nuevo. Acompáñenme por favor, si gusta, a Juan 3:3. Me dice amén cuando lo tenga. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Dice: respondió Jesús y dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Amén. Entonces nosotros, si decimos ser creyentes y no hemos nacido de nuevo, no podremos ver el reino de Dios. Por eso es importante que si decimos creer en nuestro Señor Jesucristo, debemos actuar como Él actuó. Amén. En Santiago, acompáñenme por favor, Santiago 1, 8. Dice aquí la palabra de Dios que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así es que no podemos decir que somos creyentes en nuestro Señor Jesucristo y actuar de diferente manera. No podemos ser de doble ánimo, porque entonces mostraremos, no reflejaremos la luz de Cristo, sino que reflejaremos esa duda en nosotros, esa inconstancia en todos nuestros caminos. Amén. Estaremos llenos de dudas, de temores y no avanzaremos dando luz ni dando ejemplo a las personas que necesitan conocer de Dios. Amén. Y aquí dice que si nosotros, por medio de estas herramientas que Dios nos da, y nosotros las aplicamos en nuestra vida, vamos a ser partícipes de la naturaleza divina y vamos a disfrutar de las promesas que hay de parte de Dios para nuestras vidas. O sea, tenemos beneficios para nuestra vida, tenemos muchas promesas que están escritas en este maravilloso libro que es la palabra de nuestro Dios. Y estaba leyendo por ahí que en este libro, la Biblia, hay aproximadamente cerca de 30,000 promesas. ¿Cómo ve usted? ¿Son poquitas, son muchas, son suficientes o le hace falta alguna promesa más? Cerca de 30,000 promesas hay escritas en la Biblia. Y dice un comentarista, fíjense lo que dice: el camino de la vida ¿quién es? Jesucristo. El camino de la vida, porque nosotros podemos confundir, ¿no? Si no tenemos bien el conocimiento de esta palabra, qué significa vida, podemos confundirla con la vida que estamos llevando aquí en la tierra, pero no. Aquí lo que se refiere el comentarista es que el camino de la vida, que es Jesucristo, ese camino, dice, está cubierto con las promesas de Dios, que es imposible dar un paso sin pisar una de ellas. O sea que cuando nosotros caminamos conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, cuando caminamos en esa vida, es imposible dar un paso sin pisar una de sus promesas. O sea, son tantas las promesas. Cuando nosotros entramos en el terreno de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros entramos a ese terreno, inmediatamente somos poseedores de esas promesas. No vamos a dar un paso y en ese paso no vamos a encontrar una promesa, vamos a encontrar muchas promesas de nuestro Dios. Así es que fíjense nada más qué hermoso es la palabra de nuestro Dios. Él tiene promesas para nuestra vida. Si nosotros le creemos, si nosotros empezamos a implementar una vida, un nacimiento nuevo en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a seguir avanzando en el versículo 5. Dice, vamos a leer el versículo 5, 6 y 7, porque hay algo que nosotros debemos hacer. Como les comentaba en un principio, nuestra salvación no dependió de lo que hayamos hecho cada uno de nosotros, es solamente de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Por su amor y por su misericordia, por su sacrificio, nosotros somos salvos. Amén. Y Él puso esa fe en nosotros para poder creer. Nosotros no tuvimos que hacer nada, pero una vez como creyentes tenemos responsabilidad. Y aquí es donde viene, en el versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por eso mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amén. Usted dirá, qué difícil es poder llevar esto a cabo. Y quizás sí lo sea, pero si no creemos en Jesucristo, si nosotros creemos en Él, yo creo que es de alguna manera fácil implementar todas estas cosas
en nuestra vida. ¿Por qué? Porque como lo mencionamos en un principio, Él ya dio esas herramientas a cada uno de nosotros para poder hacerlas. Si no, Él no las pediría para que nosotros las hiciéramos. Si Él las pide es porque tenemos esas herramientas que Él ya nos dio, tenemos esa capacidad que Él ya nos dio. Pero vamos a ver qué nos quiere decir con esto. ¿Qué significa la palabra añadir? Añadir significa agregar, dar o mostrar. Amén. Así es que con esto, cuando dice aquí, vosotros también poniendo toda diligencia, por eso mismo añadid. ¿Qué van a añadir? ¿Qué van a agregar? ¿Qué van a dar? ¿Qué van a mostrar? ¿O qué vamos a dar? ¿Qué vamos a mostrar? Nosotros, hermanos, familia, no podemos dar absolutamente nada. Aun si quisiéramos, si no tenemos nada que dar, no vamos a poder dar absolutamente nada. Dios por eso nos dio todo lo necesario. Lo que leímos en el versículo 3 y en el versículo 4. Dios ya nos dio todo lo necesario. Por eso es que aquí nos dice la Escritura, añadid a vuestra fe virtud. ¿Por qué? Porque Dios ya nos dio. Y de eso mismo que nos dio, nosotros podemos dar. Nosotros podemos agregar. Nosotros podemos mostrar a los demás. Así es que, de lo contrario, no podríamos dar. Pero así que no tenemos ninguna excusa para hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios ya nos dio todas las herramientas necesarias para poder dar como aquí nos pide el Señor. Así que vamos a dar en base también al conocimiento de su palabra. Cuando nosotros vayamos conociendo más y nos vayamos adentrando más a la palabra de Dios, a la Biblia, nosotros vamos a poder dar más y más. Por eso es que es importante acercarnos, leer la Biblia, escudriñar su palabra, meditar de día y de noche, como dice la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que nosotros recibimos para así poder dar. Amén. Y aquí dice, añadid a vuestra fe virtud. La fe no viene de nosotros, dice la Biblia. La fe es un don, es un regalo que Dios nos da. Pero no es solo estacionarnos en esa fe. Tenemos que dar fruto de ese regalo que Dios ya nos dio, de esa fe que Dios puso en nosotros. Y por eso es que nosotros tenemos que dar, dice aquí, añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué significa la palabra virtud? Significa excelencia moral, comportamiento, valentía, disposición, carácter. Eso es lo que significa virtud. Y eso es lo que tenemos que nosotros como primer parte tenemos que añadir a nuestra fe. Tenemos que añadir esa virtud. Tenemos que añadir esa excelencia moral. Pero ¿cómo vamos a obtener esa excelencia moral? También por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros vamos a ir creciendo espiritualmente, vamos a ir creciendo en sabiduría, vamos a ir creciendo en muchos aspectos. Por eso es que Dios nos da esas herramientas. Y esas herramientas tenemos que aprender a darlas. Tenemos que tener esa calidad moral. Tenemos que tener ese buen comportamiento y esa valentía, esa disposición y ese carácter. Tenemos que mostrarlo hacia las personas que están cerca de nosotros, empezando principalmente por nuestra familia, por nuestra casa. Tenemos que tener una casa en paz. Tenemos que tener una casa organizada, una casa ordenada. Y vamos a empezar por añadir a esa fe virtud. ¿Y qué dice más adelante? Y vamos a añadir también a la virtud conocimiento. Amén. Ese conocimiento que nosotros vamos adquiriendo a través de la palabra de nuestro Dios es la que vamos a compartir también. Es la que vamos a dar a nuestro prójimo. Tenemos que dar. Eso es lo que significa añadir, dar. Vamos a dar también ese conocimiento a las personas que están cerca de nosotros, a nuestra familia, a nuestros amigos, a los hermanos, a las personas que están alrededor de nosotros. ¿Qué más dice aquí en el versículo 5? En el versículo 6 dice, y al conocimiento, dominio propio. ¿Qué significa? Que nosotros mostremos ese dominio propio, es el control de nuestras emociones. Qué difícil es controlar nuestras emociones, ¿verdad? Ante cualquier circunstancia, algún problema familiar, algún problema con alguna persona, qué difícil es mostrar ese control de nuestras emociones, ese dominio propio.
pues nosotros podemos hacerlo por medio de la palabra de nuestro Dios. Cuando nosotros más vayamos conociendo al Señor, va a traer ese control a nuestras emociones, y es lo que vamos a poder mostrar nosotros. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no podemos llevar luz si no mostramos ese control de nuestras emociones, si explotamos ante cualquier circunstancia. Por ello es que nosotros como creyentes tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. Tenemos que a veces, ahora sí que apretar los dientes, ¿no? Aunque no estemos de acuerdo con muchas cosas que suceden a nuestro alrededor, pues ni modo. Tenemos que controlar nuestras emociones y tenemos que demostrar para nuestra vida y para los nuestros ese dominio propio. Eso es parte de lo que tenemos que añadir a nuestra fe. ¿Y qué más vamos a añadir? Además del dominio propio, vamos a añadir paciencia. Tenemos que saber esperar. Tenemos que saber esperar. Nosotros muchas veces tenemos necesidades, como todas las personas. Todos tenemos necesidades. Y pedimos a Dios tal o cual cosa. Pedimos que nos dé un trabajo. Pedimos sanidad, incluso cuando hay alguien enfermo dentro de nuestra familia. Y queremos que Dios actúe rápido. Lo queremos en el momento. Pero ¿cuándo nosotros también atendemos las cosas de Dios? ¿Qué tiempo le dedicamos al Señor? ¿Usted cree que sea justo pedir a Dios que actúe cuando nosotros le pedimos? No, por ello tenemos que nosotros también aprender a ser pacientes. Tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios y saber esperar. Los tiempos de Dios son perfectos. Él no llega tarde, Él no llega antes, no llega después, Él llega siempre a tiempo. Y nosotros tenemos que saber esperar. Por eso es que tenemos que añadir también a la fe, paciencia. Amén. ¿Y qué dice más adelante? A esa paciencia nosotros también debemos añadir piedad. ¿Qué significa añadir piedad? La palabra piedad significa devoción, significa guardar, hacer las cosas santas de Dios, dedicar tiempo a Dios, reflejar a Él en el prójimo. Nosotros tenemos que tener un tiempo de dedicación a nuestro Dios. Tenemos que acercarnos a orar, a meditar su palabra. Tenemos que acercarnos a Él escudriñando su palabra en todo tiempo, dedicarle un tiempo. Esa es la piedad que nos pide. Y así mismo, cuando nosotros vayamos aprendiendo, esa piedad la vamos a demostrar al prójimo. Sentir compasión por alguien que tiene alguna necesidad. Pero no la vamos a sentir si nosotros no conocemos de Dios. Si nosotros no conocemos la misericordia de Dios, ¿cómo vamos a compartir también esa misericordia con el prójimo? Por eso es importante que nosotros le conozcamos cada día. Las herramientas aquí están, en su palabra. ¿Qué más adelante dice? A la piedad vamos a añadirle afecto fraternal. ¿Y esto qué significa? Es un afecto especial por el prójimo. Es un amor especial hacia el prójimo. Amén. También tenemos que manifestar eso. No podemos decir que creemos en nuestro Señor Jesucristo y no podemos apartarnos de alguien que tiene necesidad. No podemos dejar pasar por alto que alguien esté sufriendo sin que nosotros podamos sentir algo. Ahorita, en estos tiempos, están dando muchas cosas al revés. La gente, las personas sienten más amor por un animal que por una persona. Pueden sufrir más si a un perrito lo atropellan en la calle que a una persona. Y eso no podemos hacerlo. Pero pues ¿qué nos podemos esperar en este mundo si las cosas cada día están al revés, ¿no? Entonces nosotros debemos demostrar ese afecto fraternal hacia las personas, sentir ese amor, sentir esa misericordia por alguien que necesita nuestra ayuda. Amén. Si algún hermano se acerca a nosotros, si tiene necesidad de oración, si tiene necesidad de congregarse, nosotros no podemos dejarlo de lado. Nosotros tenemos que atender ese llamado. Amén. Ese es el afecto fraternal. ¿Y qué dice más adelante en el versículo 7? Dice, y a ese afecto fraternal, amor. Definitivamente la palabra amor que la hemos estado viendo en el transcurso de estos días, de este tiempo, y que tenemos que aprender a vivirlo en nuestra vida. Amor no es un sentimiento, como lo habíamos dicho. Amor es verdaderamente dar la vida por alguien más. Sacrificar tus deseos propios por satisfacer la necesidad de alguien más.
Es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Demostró su amor por nosotros al entregar su vida en la cruz para salvarnos. Nosotros no merecíamos esa salvación por el pecado que hay en nosotros, por todo lo malo que somos. Sin embargo, Él demostró su amor hacia con nosotros para salvarnos. Ese mismo amor nosotros debemos de demostrar hacia las personas, hacia el prójimo. Y todo esto lo podemos hacer como creyentes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque son las herramientas que Dios ya puso y que están escritas aquí en la Biblia y que nosotros tenemos que aprender a vivirlas y aprender a darlas, a añadirlas a la fe. No solamente podemos conformarnos con decir que tenemos fe y no hacer nada, sino decir que tenemos fe y que se vea esa luz mostrada hacia los demás, hacia el prójimo. Amén. Vamos al versículo 8, si gusta acompañarme. Dice: porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no les dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo mencionábamos el domingo pasado. Nosotros necesitamos dedicar nuestro tiempo a estudiar la palabra de Dios, deleitarnos en la palabra de Dios. Si nosotros nos ocupamos nuestro tiempo meditando en las cosas de Dios, nosotros no vamos a tener ese tiempo de ociosidad, el cual vamos a pensar otras cosas que son fuera de las cosas de Dios. Pero ¿qué significa la palabra ociosidad? La palabra ociosidad significa esterilidad, inactividad, indolencia e inutilidad. Amén. Todo eso es ociosidad. Todo lo que está apartado de Dios. No dar fruto. Esterilidad es alguien que no tiene descendencia. La esterilidad es lo que provoca, provoca en las personas no tener descendencia, no tener un fruto. Imagínense nada más no dar fruto de la fe. Por eso es que es importante dar fruto de la fe. La inactividad. Uno no puede estar inactivo, uno no puede estar callado. Si uno conoce a nuestro Señor Jesucristo, si uno ha recibido de la palabra de Dios, uno no puede callarse, uno tiene que compartir, tiene que hacer algo para compartir la palabra de Dios. No puede uno estar inactivo. La indolencia, lo que mencionábamos hace un momento, no podemos pasar por alto el que alguien esté sufriendo y no acercarnos a esta persona y poder aportar, poder dar una palabra de consuelo, poder dar una palabra de amor, una palabra que le dé esa tranquilidad, esa paz, o un apoyo de cualquier tipo. No podemos ser indolentes ante las circunstancias, ante lo que pasa. Tenemos que manifestar ese apoyo a los demás. Y esto es de parte de Dios. Dios, eso es lo que sintió Jesucristo para con nosotros. No podemos quedarnos en una forma inútil sin hacer nada. No podemos ser inútiles. Acompáñenme por favor a Santiago, capítulo 2. Versículo 20. Dice: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Amén. Así es que nosotros no podemos decir que tenemos fe si no hacemos algo. No podemos estar inactivos, no podemos ser indolentes, no podemos ser inútiles cuando nosotros hemos obtenido las herramientas necesarias de nuestro Señor para poder manifestar la gloria de Dios, para poder manifestar esa luz que Dios irradia sobre los que ama. Nosotros tenemos que también ser esa luz para los que están cerca de nosotros, para todos los que están a nuestro alrededor. Debemos de manifestar el fruto de la fe en nuestra vida, se tiene que ver. Si estas cualidades no están presentes en la vida de un cristiano, será difícil de distinguir entre un malhechor o un incrédulo. Como muchas veces nuestro pastor nos decía, ¿cómo podemos distinguir a alguien de la religión de los mormones? Porque traen su Biblia, se visten de negro, pantalón negro, camisa blanca y traen su nombre inscrito, ¿no?
y van tocando de puerta en puerta y predican. Esa es la forma en que podemos distinguir. Un cristiano, ¿cómo se puede distinguir? Actualmente creo que casi no se da el evangelismo de puerta en puerta, de casa en casa. Es muy difícil que un cristiano puedas diferenciar de cualquier otra persona. Aquí dice, si estas cualidades no están presentes en la vida de un cristiano, será difícil de distinguir entre un malhechor o un incrédulo. Realmente a veces nosotros pasamos quizás por un malhechor o un incrédulo. Si alguien nos ve caminando a las 11, 12 de la noche y va de la misma acera de nosotros, a lo mejor se pase del otro lado, porque él no va a saber que somos cristianos. Amén. Entonces tenemos que tener un distintivo nosotros, tenemos que distinguirnos por algo. Amén. Cuando estas cualidades aumentan en nuestra vida, se manifiesta, hermanos, familia, la naturaleza divina en el creyente. Se manifiesta esa luz en nosotros. Amén. Así es que nosotros tenemos que aprender a vivir y aprender a compartir el evangelio. Vamos a seguir avanzando en el versículo 9, ya casi terminamos. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amén. Cuando nosotros no tenemos y no manifestamos estas cosas de parte de Dios, estos frutos de parte de Dios en nuestra vida, es que no hemos sido capaces de creer lo suficiente en Dios. Aquí dice que tenemos la vista muy corta, o tienen la vista muy corta. Nosotros, ¿cuántas veces ponemos la mirada en los hombres? ¿Cuántas veces no ponemos la mirada en las cosas materiales y no ponemos nuestra mirada en las cosas divinas? No ponemos nuestra mirada en las cosas de Dios, en las cosas espirituales. No ponemos la confianza y la fe. No podemos ser pacientes para esperar una promesa de Dios. Nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas materiales. A veces preferimos quizás ocupar el día de descanso, el día que dedicamos al Señor, para trabajar. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la suficiente confianza. Y normalmente lo que manifestamos, los que no ponemos la mirada, los que no han puesto la mirada en el Señor, normalmente lo que se ve reflejado en nuestras vidas es el temor. Es un cristiano que vive atemorizado. Es un cristiano incapaz de discernir su condición espiritual. No sabemos en qué condición espiritual nos encontramos. Somos incapaces de discernir entre el bien y el mal. No sabemos si verdaderamente somos salvos o no, si somos hijos o no. Nosotros somos hijos de Dios. Amén. Amén. Somos hijos de nuestro Dios. Esa seguridad tenemos que tener. Pero muchas veces el cristiano que no ha puesto la mirada totalmente en nuestro Señor, que no ha creído, pues se encuentra con todas estas dificultades. Es incapaz de enseñar y poder guiar a otro. Dice la palabra de Dios en Lucas 6:39, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Amén. Así es que un cristiano que se dice cristiano, pero no ha creído, no ha puesto su confianza, no ha puesto la mirada en Jesucristo, es un ciego que no puede guiar a alguien más, no puede enseñar a alguien más. Tiene la vista muy corta porque ve las cosas del mundo y no a Cristo. Amén. Así es que, hermanos, tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Dice en el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Así es que nosotros, hermanos, tenemos que hacer valer, tenemos que demostrar que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que hacer valer el llamado de nuestro Dios. Él nos ha llamado. ¿Cuántos nos consideramos que Dios nos ha llamado para servirle? Amén. Nosotros tenemos que considerar que el Señor nos ha llamado. Nosotros tenemos que creerle. Nosotros no podemos no creer que no somos llamados cuando hemos visto cómo el Señor ha tratado con cada uno de nosotros en nuestra vida. Así es que no dudemos en que somos llamados para servir a nuestro Dios. Amén. En el versículo 11
Dice, porque de esta manera le será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es la esperanza y la realidad de un cristiano. Amén. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra realidad. Si nosotros no decimos creyentes, nosotros no podemos confiar en las cosas materiales, nosotros no podemos confiar en el hombre, en lo que decida una persona. Dice la Biblia que maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros, nuestra esperanza y nuestra confianza debe estar totalmente puesta en nuestro Salvador. Amén, porque de esa forma, dice, esta es la manera que será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros aún a estas alturas de nuestra vida no hemos creído en Él, no hemos creído en sus promesas, no nos esperemos tener esa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador, porque seríamos incrédulos. Tenemos nosotros que creer y confiar en nuestro Dios. Amén. Para un creyente verdadero, no debe haber otra cosa que haga sentido en su vida que vivir para servir a Cristo. Amén. Para un creyente que dice creer en Jesucristo, no hay sentido en la vida. A veces nos suceden cosas en nuestra vida que nos desaniman. En otro tiempo, nosotros con la familia, nuestra mente estaba, yo creo que como la de muchos, puesta en tener algún bien económico, estar económicamente estables, tener propiedades, tener un trabajo estable para que no falte el alimento en casa. Cuando nosotros nos acercamos, cuando Dios vino a nuestra vida y nos rescató y llegamos a su presencia y nos dio un lugar para congregarnos, pues yo creo que como todos los que decimos creer en Jesucristo, nos acercamos a ese lugar, vamos, nos congregamos, nos reunimos, pueden pasar 1, 2, 3, 10 años congregándonos en un lugar, pero caemos como que en esa costumbre. Pero muchas veces no valoramos el tiempo, no valoramos el que nosotros tengamos un lugar donde congregarnos. Ahora que está pasando esto de la enfermedad del COVID, pues esto nos ha apartado y nos ha impedido hacer esto que veníamos haciendo y que era nuestro deleite. Y ahora, pues de alguna manera lo extrañamos, pero nosotros no nos podíamos quedar de brazos cruzados, no podíamos quedarnos sentados esperando en casa sin hacer nada. Nosotros teníamos que dar fruto de las herramientas que Dios nos ha dado, de la fe que Dios nos ha dado, y es por eso es que hoy nosotros no podemos callar, nosotros tenemos que predicar y tenemos que compartir la palabra de nuestro Dios, y esto es un deleite para nuestra vida. Para un creyente verdadero no debe haber otra cosa más importante que compartir la palabra de Dios, que servir a nuestro Señor Jesucristo. El creyente no solo disfrutará de una vida segura en el presente. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, no solo disfrutaremos de una vida segura, ya no tendremos más miedo de lo que pueda pasarnos, porque sabemos que si vivimos o morimos, de Cristo somos. Amén. Y no vamos a tener ningún temor, no vamos a tener ningún miedo y vamos a poder disfrutar. Problemas siempre vamos a encontrar, pruebas de fe vamos a tener toda la vida. Yo no digo que acercándonos a Cristo no vamos a padecer, no vamos a padecer, pero vamos a estar seguros en nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Vamos a estar sin miedo, vamos a estar con confianza, y además hay una promesa futura. Vamos a esperar una recompensa abundante en la vida venidera. Vamos a tener una vida eterna con nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Vamos nosotros a poder gozarnos en esa presencia. Por eso es importante, hermanos, en que nosotros pongamos nuestra mirada, pongamos nuestra confianza en nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, que nosotros podamos verdaderamente servir, que podamos deleitarnos en la presencia de nuestro Dios. ¿Cuántos quieren ese galardón, esa recompensa que tiene nuestro Dios? Yo quiero esa recompensa que tiene nuestro Dios preparada para mi vida. Yo quiero esa recompensa que Él tiene para mi vida. Yo espero que usted también
en su corazón tenga ese deseo, ese anhelo de poder ser galardonado, de poder ser David, conocimiento como el de Salomón, a ese conocimiento paciencia como la de Job, a esa paciencia piedad como la de Daniel, y a esa piedad afecto fraternal como el de Jonathan, y a ese afecto amor como el de Juan. Amén. Es un enfoque que da un comentarista, que por medio de la escritura nosotros podemos darnos cuenta de la vida de cada uno de los siervos de nuestro Dios. Asimismo nosotros, como cada uno de estos personajes fueron distinguidos, tenemos que tener ese distintivo, y el más grande distintivo que nosotros debemos de seguir es el de nuestro Señor Jesucristo. Él es el más grande ejemplo de todo esto. Él es el más grande ejemplo de fe, de virtud, de conocimiento, de dominio propio, de paciencia, de piedad, de afecto fraternal y de amor. Él tiene todos estos complementos que cada uno de estos personajes tenía en la Escritura, y nosotros debemos de seguir ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para que día a día nosotros podamos ser cada día más como